Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Capítulo número 13. 13, sí. 13 es un número... Para algunos es la Yeti, para otros no. ¿De dónde vendrá eso? ¿Sabés dónde viene eso? No. Ni idea, ¿no? No. ¿Sos cabulero vos, Julio? No. ¿No? Ni menos con los números, no. ¿Pero tenés cábalas así? No. ¿Ves cómo empezamos el programa? No tiene nada que ver con No, nada de lo que cuando era hablamos. más pibe, pero no. ¿Con qué? ¿Cuando eras pibe? No me acuerdo. Nada. ¿O el rezo era, por ejemplo, el rezo? ¿Le No, pedías a sí, Dios no. que gane Boca? Alguna vez. O que pierdan ustedes. Ok, bueno. Lo que no sé qué tal era mirado por la justicia divina, que yo pida algún mal. No, bueno, eso se verá un tiempo Porque después. el que Dios es el bien puro, ¿no? Y así dicen. El estado puro. Che, bueno, capítulo 13 de expectativas, acá con Julio De Vido. Semana vamos a hablar de todo el tema electoral y un poco de política internacional. Tema electoral, ¿qué pasa con...? Después de política internacional cerramos con política internacional, que va a estar bueno lo de este encuentro que van a tener en unos días Putin con Trump en Alaska. Bueno, dicen que es en Alaska, lo dieron casi por cierto, hay que ver, todavía no sé si está confirmadísimo. El encuentro está confirmado ya. Pero lo de Alaska no sé si está Y lo de Alaska también dicen, pero Vale, sí, lo sí. que no está confirmado es cómo es, si es una bilateral únicamente o si Zelensky va a concurrir un ratito o no. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque vos venís insistiendo en nuestros programas que se termina el verano ruso y terminaría la guerra ruso-ucraniana por las posiciones que iba tomando el ejército ruso. Y bueno, aparentemente el encuentro... Bueno, esas posiciones todavía están como están o han progresado en relación a lo que dije yo. Por eso digo, lo que digo es el encuentro Putin-Trump, obviamente. Sí, acá me parece que el gran ausente... Claramente es concluir. El ¿no? gran ausente, más allá que pueda haber algún representante llegado el momento, cosa que dudo, porque el poder está en Rusia y Estados Unidos, que están discutiendo cómo se ordena esta hoja de la historia del mundo en este momento. Europa es la gran ausente, y me da la sensación que Zelensky, tal cual lo venimos diciendo en emisiones anteriores, no está en una posición de fuerza, tiene una debilidad institucional enorme por la cuestión del vencimiento de su mandato y que no, por la cuestión de la ley marcial no hay elecciones, y bueno, algunos dicen que la Constitución prevé esta situación y otros interpretan que no. Está en una situación, en una suerte de limbo, ¿no? Bueno, Con lo cual lo debilita claramente. Ahora, después, de todas maneras, los integrantes de la reunión, a mi criterio, van a estar marcados por lo que decidan los dos principales interlocutores. los dos principales. Bueno, después vamos a profundizar un poco en el tema, pero yo quiero decir Claro. referencia que vos venías marcando, que va a haber una conclusión de la guerra seguramente después de que termine el verano ruso, y se está sucediendo, ¿no? ¿Alaska era rusa antes? Sí. Y que- La vendió en $50 millones a los Estados Unidos en el siglo XIX, no sé el año exactamente. Los Ares, ¿no? Los Ares, claro. Es como la regaló, digamos. 50 por Sí, ahora. lo que pasa que, no voy a justificarlo de ninguna manera, lo que pasa que en aquel momento las distancias geográficas y demás eran como insuperables, era un dominio que no sé bien, producto de que debe haber habido una negociación claramente, tal vez las potencias europeas también opinaron o tuvieron alguna idea. Era parte de este continente, no dejaba de ser medio una colonia, en definitiva. Y ahora, ahora tiene una importancia estratégica importante. Alaska, Sí, no por esta reunión, sino... No, aparte digo, ahora tiene digo- gas, petróleo, recursos naturales, de las tierras raras, eso que le de dicen, todo tiene, ¿no? de todo. De Es todo. como nuestra Patagonia, en realidad. No te puedo decir que una es más que la otra. Evidentemente está mucho más al sur, mucho más al norte que lo que está al sur exactamente. Es decir, Nueva York tiene la latitud de Comodoro Rivadavia, hacia el norte. Ah, mirá. Y Gallego está en la altura de Ottawa o de Toronto, por ahí. O sea, prácticamente el círculo polar ártico abarca gran parte
de Alaska, ¿no? O sea, está mucho más cerca del polo que nuestra Patagonia. O sea, además, es muy grande ese lugar, muy, muy amplio, muy grande, bueno, también ha sufrido sismos que están siempre emparentados con los que se producen en la falla de las Aleutianas, o del estrecho de Bering, que es el paso que hay entre Asia y América, allá en el norte. En el norte. Che, bueno, qué 50 millones de dólares, ese fue el monto. Me gusta escucharte hablar de cómo ves el mundo geográficamente siempre, ¿no? Esto de la geopolítica. Cuando se habla de la geopolítica, vos lo tenés muy es que en la verdadera cabeza, política. pero lo tenés muy estructurado en la bocha, vos, ¿no? Y cuando ves a los dirigentes políticos actuales, que tienen funciones actualmente, los veo poco hablando en esa sintonía, ¿viste? Sí, lo que pasa es que el poder real en Estados Unidos es digamos, si bien hay poderosos, mega ricos y enormes capitales concentrados, evidentemente el poder está, una gran parte del poder se concentra en que está al frente de la Casa Blanca. El desenlace de la pelea entre Trump y Elon Musk muestra claramente que el poder está ahí, está en la Casa Blanca. Está en la Casa Blanca. Está en la Casa Blanca. Sigue teniendo poder ahí el Estado-Nación, digamos. Y en Rusia... ¿No? Sigue teniendo poder el Estado-Nación. Ahí como se dice, ¿viste cuando dicen que algo es nulo de nulidad absoluta? Ahí el poder es la verdadera verdad. Y en Rusia igual. Hubo un impasse que fue en el momento de la disolución de la Unión Soviética, hubo un impasse, una especie de pantano, en donde inclusive en Rusia hubo un proceso inflacionario muy grande. Donde, que parecía que la globalización... En la etapa de Yeltsin, ¿no? Y la disolución de la Unión Soviética, imagínate que agarraron a cada ciudadano de la Unión Soviética y le dieron una X cantidad de plata diciendo que esa era la parte. Tomaron los recursos que había en el Tesoro y los repartieron entre los 125, 130 millones de rusos en ese momento, ahora son 150. Pero bueno, ahí el poder real es Putin, está en el poder político. O sea, Putin restableció el poder que en su momento tenían los zares, que después fue transmitido a Lenin vía de la revolución de octubre del 18 y a posteriori pasó a Stalin, prácticamente hasta la década del 50, y después la Unión Soviética de Khrushchev y Brezhnev, que fue muy bueno. Brezhnev tuvo prácticamente casi el 60% del mundo bajo, digamos, la influencia del socialismo, ¿no? Con Cuba a 120 kilómetros de Miami, siendo de alguna manera una parte del poder político de la Unión Soviética. Eso después de Yeltsin se resintió. Ahora, Putin refunde el Estado-Nación, claramente, y ahora están surgiendo tensiones entre, digamos, el Estado ruso, y Ucrania, que era parte de la Unión Soviética, esta guerra. Ahora hay cierta tensión entre Azerbaiyán y Armenia, que están estableciendo una especie de acuerdo de paz, porque había una guerra entre ellos por Nagorno-Karabaj, que era un enclave armenio dentro de Azerbaiyán, y un acuerdo de paz. Steche publicó una nota, que la leí ayer, muy buena, en donde plantea de la relación estratégica que está armando Estados Unidos en reemplazo, de alguna manera, del conflicto de Ucrania, de atraer a esos dos países en el marco de una suerte de comunidad del Cáucaso hacia la influencia occidental. Para tener como un estado tapón, digamos, como estado tapón cercano de Rusia, para que... Sí, cuando terminemos y hablemos de las publicaciones, voy a comentar sobre un libro en particular hoy, voy a mostrar en el teléfono, voy a leer desde el teléfono el nombre del artículo y dónde está publicado. Sí, me quedo acá un poquitito. Es bueno, muy bueno el artículo, porque el de Fernando. Eso plantea nuevas tensiones que hay entre la Federación Rusa y algunos países que con la disolución de la Unión Soviética recuperaron plena independencia. El caso de Azerbaiyán, Armenia y otros países de la región, ¿no? Están los Uzbekistán, Kazajstán, los cuales aparentemente tienen una vinculación muy directa con la Federación Rusa, pero también está latente la posibilidad
de que, y está muy cerca de China también, o sea, tienen una mutua influencia ahí, pero son países muy ricos en gas, en petróleo. Están las famosas anécdotas de Carlos Bulgeroni cuando iba a negociar ahí para poder llevar gas a Europa, que fue de lo que se está hablando. A mí me parece que la alimentación de gas a Europa también va a estar en la mesa de negociación entre Putin y Trump, ¿no? Obviamente. Ahí me quedé colgado un poquito cuando pensaba, nos estamos yendo un poquito de programa, pero no importa, funciona así. Digamos, si seguimos con lo internacional, después pasamos. Sí, después vamos parece pasando. muy importante. Pero esto de que los Estados-nación, Trump y Putin ponen en este caso, ¿no? Y Xi Jinping también, y China, digamos, son fuertes Estados-nación que terminan controlando. ¿Vos te acordás en aquello, en mediados de los 90 se empezó a hablar de que las transnacionales eran más poderosas que los estados, que se venía todo un proceso no estatal en el mundo, digamos? Eso siguió avanzando. Es decir, todo lo que fueron los Reaganomics se fueron transformando en el tiempo y generaron un proceso de concentración de la riqueza que en la Argentina es ostensible, que parte, como por eso decimos la política internacional. Lo que sucede es que el nivel de peso político que tienen esas asociaciones empresarias y demás en la Argentina no es el mismo que tienen en Estados Unidos, claramente. Acá el poder real, o sea, la derecha, si hablamos del PRO, de la Libertad Avanza, no tiene una estructura partidaria como por el radicalismo o el peronismo. Fíjate que Macri finalmente puede llegar al poder nacional por Juntos por el Cambio, en donde el radicalismo le presta toda su estructura territorial. Son partidos con un origen ideológico común en algún sentido. Sí, determinado. El peronismo se vincula a través de Forja, de un sector nacionalista de los radicales, donde estaba, bueno, fundamentalmente Arturo Jaureche y otros. Scalabrini, pero claramente tienen una estructura ideológica, política. La derecha se articula, se ordena y tienen un enorme respaldo de los sectores del poder real. Es decir, se ve en los medios, claramente. Cualquiera de estas situaciones que a nosotros nos parecen escandalosas, que se generan en estos gobiernos de la derecha, hablemos de los Panama Papers, hablemos del caso Libra, para dar dos ejemplos, no tienen la repercusión que pueda tener cualquier otra causa. Cualquier otra situación, o si eso sucediera en los partidos del Cambio Nacional y Popular, sería un escándalo incontrolable, producto de la incidencia de los medios de prensa. De todas maneras, también Milei, la Libertad Avanza, ha sabido construir mucho poder real dentro de las redes sociales. Y evidentemente, esto no es que yo valore lo que producen los adherentes a la Libertad Avanza en las redes sociales, sino que tiene una influencia muy grande y que ha hecho que algunos paradigmas hablemos de periodistas emblemáticos, por ejemplo, del poder real, sean duramente cuestionados por esos nuevos actores de las redes sociales y por el propio presidente. Sí. Ningún presidente, digamos, de la derecha o no peronista hubiera enfrentado, no quiero nombrar a ninguno, pero... Sí, a Longobardi, ponele. Sí. Me da por decir, sí, pero eso no es crítica a Longobardi, a nadie. O a Tenenbaum. Igual yo ahí tengo una apreciación. Para mí, Milei no es producto de las redes, sino que es producto de la fuerza empresarial que lo lleva a la televisión y después en su distribución. Él nace en un grupo empresarial, en un Grupo América, claramente. Sí, de Unaquian. Nace, trabajó ahí, digamos. Sí, por eso no hay ninguna novedad, ni lo saqué de ningún archivo inconfesable. No, pero la instalación del personaje, fue una instalación televisiva. En Argentina todavía la televisión tiene mucha fuerza. Vos fijate posicionar. Que en la época de Macri, la expresión empresarial del poder real estaba en AEA, que es la Asociación Empresaria Argentina. Grupo Clarín, digamos. Sí, Rogio, Clarín, Arcor. Pero comunicacionalmente el Grupo Clarín. Sí, pero los otros acompañaban, Rogio acompañaba, Pagani de Arcor acompañaba.
O sea, porque hay toda una historia acá de culparlo de todo a Clarín, con lo cual no quiero... defenderlo, ¿no? Sí, no, pero... ni más. Yo tal vez he sido una de sus víctimas, pero es una mala lectura. Estamos hablando en un programa que va a escuchar otra gente. Es una mala lectura de la política. Yo podría panfletariamente decir Clarín, pero AEA no era Clarín solo. Ahora, ¿dónde está el centro de decisión empresarial que marca la línea? En AmCham, en la Cámara de Comercio Argentina Norteamericana. ¿Y cuál es la diferencia entre una y la otra? Y bueno, eran, de alguna manera eran empresas... ya no se puede decir que empresas están radicadas en el país, pues se van a vivir a Punta del Este. Pero lo que sería la burguesía nacional, lo que se llamaba la burguesía nacional concentrada. Sí, digamos, la burguesía nacional lamentablemente no tiene un proyecto nacional, no es como la burguesía brasileña que se radica fundamentalmente en el aparato industrial de San Pablo. San Pablo es una ciudad muy importante, la más importante de Latinoamérica, en tamaño y en cantidad de habitantes y demás, pero está en un estado que se llama también San Pablo. Yo te voy a dar un ejemplo concreto. El estado de San Pablo, el estado, no Brasil, el estado de San Pablo tiene más Producto Bruto que toda América Latina. Claro, una barbaridad. Y toda América Latina, con el estado de San Pablo incluido, tiene el mismo Producto Bruto que California. Ahí te das cuenta dónde reside el poder real. Exacto. Argentina, para darte una idea, siempre tiene la relación de Argentina, ahora puede ser un poco tocada por esta deformidad que hay con el valor del dólar, ¿no? Es decir, el tema del carry trade y toda esta situación que hace que el dólar aparezca barato en pesos. Pero que destroza a los que ganan en pesos. En pesos, te destruye. Obviamente, porque ganan sueldos fabulosos en cualquier país de la región en dólares, pero son tremendamente misérrimos más allá de la precarización laboral y demás. Pero la Argentina, el Producto Bruto de Argentina es 5, siempre se da ese número. Esto me lo enseñó Moreno, mirá. Y tiene razón. Es 5 veces... El Producto Bruto brasileño es 5 veces más grande que el argentino. Y el Producto Bruto norteamericano es 12 veces más grande que el argentino. 12 que el argentino. Siempre ese número es histórico, siempre. A ver, puede dar 11,75 o 12,22, pero siempre está en ese rango. ¿Y, es importante que crezca el Producto Bruto interno? Es importante que crezca el Producto interno, pero es mucho más importante cómo se reparte. Es decir, nosotros tenemos ciudades, tenemos la capital federal, o la Cava, como se llama ahora, que no hace muchos años, no sé ahora, te digo, con esta distorsión del dólar, el Producto Bruto por habitante era similar al de Bélgica. Tampoco Bélgica hoy tiene esa repartición de esa participación. No tiene ese Producto Bruto interno tan importante y tampoco se reparte de la misma manera, se ha concentrado también la riqueza. Y bueno, había regiones de la Argentina, algunas regiones de Salta, de Catamarca, que tenían el Producto Bruto por habitante parecidos a los países africanos, algunos países africanos. Sí, que son esto habla a las claras también, y se van mezclando los temas, sí, ¿no? Hombre, sí, pero se habla a las claras también de un poco del tema de la coparticipación invertida que habla Acuña en su propuesta. Me parece ¿Cómo es eso? No, de que los productos se recauden en las provincias y las provincias, a partir de un acuerdo federal, dispongan cuánto se aporta a la nación. Es decir, unilateralmente. No unilateralmente. El Senado, en el Senado están repartidos por partes iguales de todos los estados federales. Se llama ley convenio, o sea, ¿se acuerdan de la ley convenio? Ahí también va a haber senadores de la Cava. Están todos, 3 cada uno. 3 cada uno. Bueno, esa relación de fuerza que hoy está anulada porque la Argentina no es un país federal. Porque el presidente decide no mandar los recursos
que se recaudan en las provincias y vienen acá. Y después vuelven a ir. Entonces, ahí está el problema. Sí, lo que es el IVA, ingreso bruto, el ingreso bruto no son provinciales, pero el IVA, ganancias, los grandes impuestos nacionales. Y después, y además hay un 1,2 de ese producto a repartir por la ley de coparticipación federal que está en ATN, que el presidente decidió lo reparte como se le canta. Eso no puede ser más. Creo que la riqueza debe venir del lugar donde se genera. Después tiene que haber factores de corrección que se acordarán a partir de esa ley convenio. Pero es un tema que hay que resolver. Que no la está provincia resuelto, de Buenos Aires, por ejemplo, genera el 40% del Producto Bruto Interno y creo que de la coparticipación, ahora no tengo el número, cobra, no sé si tiene el 24 o 25%. El 22 creo. El 22. Pero Santa Cruz tiene muchísimos minerales, tiene petróleo, gas y tiene el 1,18%. Y dice, no, porque tiene poca población. Sí, pero es la segunda provincia en tamaño después de la provincia de Buenos Aires. De hecho, yo he sido, participé de un juicio donde me imputaban haberles dado muchas más rutas a Santa Cruz que al resto del país. Y lo tomaban en función de los habitantes, no de la dimensión geográfica. Entonces, cuando se difumina el poder real que debe tener cada uno de los estados, los federales, el estado y el Estado Nacional, y en realidad el que debería vivir con razón y con holgura para absorber los gastos de la salud pública y la educación en las áreas que le competen al Estado Nacional, está todo al revés. O sea, es el Estado Nacional, pisa la pelota y vea cómo lo reparte, cuando en realidad las riquezas vienen del interior. ¿Qué se produce en la Cava? En la ciudad de Buenos Aires, nada. Bueno. No hay fábricas. Por eso. Centralmente, digamos, bien, ahí te das pero cuenta. tampoco te hay van a servicios. decir, no, pero nosotros somos la Cava, no somos el Estado Nacional. Porque el Estado Nacional quedó reducido a 25 metros cuadrados que hay en el mástil que está en la Casa Rosada. Bueno, el Estado federal está declamado en la Constitución de 1863, pero era mucho más federal que la del 94. Porque en realidad los estados federales tuvieron que acudir a decir, no, los recursos minerales, los recursos energéticos y demás son nuestros, pues son originarios de las provincias, porque de acuerdo a lo que dice el preámbulo de la Constitución, las provincias son anteriores a la nación. Que tienen pactos los representantes preexistentes del pueblo de las provincias, reunidos, los representantes del pueblo de las provincias, sí. Reunidos en el Congreso Nacional Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen. Y es una joda. Cuando vos ves cómo está repartida la coparticipación, más allá de los factores de corrección que tienen algunas provincias, u otras que quedaron rengas porque en su momento Menem, cuando estaba Alfonsín de presidente, decidió ceder parte de la coparticipación en el sentido de tener una figuración mayor a nivel nacional y demás, y hoy es una provincia que tiene un índice de coparticipación que tiene que siempre estar mendicando un cupo de ATN para poder sobrevivir. El Estado federal está herido de muerte. Esa fuerza de la que hablaba Sarmiento en el Facundo se ha perdido, porque Facundo, como dijimos, está en el espíritu federal, está en el espíritu de la gente, en sus afectos, digamos, de una manera más profundos y más arraigados, pero se ha diluido en el poder federal, claramente, que fue lo que formó este país. Los padres fundadores son los caudillos, claramente. Bueno, es interesante para ver. Alberdi fue un intelectual. Sí, evidentemente la Constitución que él pergeñó es mucho más federal que esta, que la que tenemos. No más que la del 49. Aún así, la del 49, con todos los valores que nosotros tenemos que defender como peronistas, tiene valores federales que no tiene esta Constitución. Más allá de los recursos originarios de las provincias, volvemos a petróleo, el gas, los minerales, que en realidad los gobernadores se opusieron a la idea de que quedara en el Estado Nacional, muchos de los cuales eran constituyentes, de los cuales estaba Kirchner y también Cristina por Santa Cruz,
Y bueno, y los otros del norte argentino se opusieron férreamente a que quedara en manos del Estado Nacional cuando venía todo ese proceso privatizador que encaraba la reforma del Estado del ministro Dromi. De Dromi, claro, allá por la década del 90. Claro. En lo que fue la primera década El famoso neoliberal. GAF, todo ¿no? lo que deberá ser del Estado será privado. Será privado, dijo. Bueno, también dice que fue al Congreso y dijo, estamos de rodillas, tienen que votar todo lo que traemos al Congreso porque si no, Mira, la Argentina se disuelve. En realidad, también hay que hacer este cuadro de situación, porque si no, parece que ven en él el demonio, el Lucifer, y el gobierno de Alfonsín fue extraordinariamente bueno. Yo rescato los valores cívicos de Alfonsín. En esa etapa, por lo menos, de su vida. Sí, pero la Isabelita entregó el gobierno con 7.000 millones de dólares de deuda externa, de los cuales la mayoría eran créditos que habíamos tenido para empezar la Ciretá, Tucha y tantas otras obras. O sea, para bienes de capital, en definitiva. Y con 50-50, ¿no? También. Exacto. Isabel. Eran de organismos multilaterales, no del fondo. Los militares, desde el 76 hasta el 83, lo entregaron con 55.000 millones. Exactamente. Y bueno, en ese momento, igual que pasó con el gobierno de Alberto, no se discutió a fondo la cuestión de esa deuda, la deuda odiosa. Hubo un intento al principio del gobierno que duró un suspiro. No duró nada. Y la mantuvo con hidalguía y con Grispum. una fuerza. Bernardo Grispum, exactamente. Bernardo Grispum se le plantó al fondo. Se le plantó, vamos a decirlo, Bien. porque es un personaje olvidado en la historia. Lo corrieron. Lo corrieron le dieron rápidamente. Plan Primavera, Surruil y Broderson. Broderson era un poco el cerebro. Hago un paréntesis ahí con un plan de estabilización, porque justamente la inflación Sí, era lo que el desagio preocupaba. que duró. Un suspiro. Sí. Un año, ponele, una cosa así. Sí, lo que un pedo en una bolsa, hablando mal y mal. sí, duró poquito. Bueno. Sirvió para que ganara la intermedia Alfonsín. La del 86. 85, 85. perdón. La del 85. Sirvió para que ganara la del 85. Sí. Pero, el plan austral. Sí. Que se llama plan austral. Sí, Después viene el plan primavera en el 87. Es correcto. y No, pero también estuvo el tema del Beagle y demás, que también se entregó parte del territorio, era parte de un conflicto que ya venía mal parido por el momento por los militares, y se perdió el conflicto con Chile, se perdió las islas. Sí, que hubo, vamos a contarle a la gente porque pasaron muchos años. Se puso en riesgo la protección argentina sobre la Antártida y demás, ¿no? Sí, fue un plebiscito Y que la se hizo. presencia del famoso dicho de Roca y Errázuriz de Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico. Eso quedó bastante mal plantado. Pero más allá de eso, creo que el plan austral no duró nada. Nada, no. Puede haber servido para ganar una elección. En el 86 y después se fue empezó a caer. Después fue la ruina del gobierno. Pero no por el plan austral, por el acuerdo con el fondo. Perón, después de Bretton Woods, se negó a participar en el del Fondo Monetario. La Libertadora, de la mano de Raúl Previs y Krieger Bacena y Alzogaray, la volvieron a meter con la cuando vos metés al fondo, financiarizás la economía. Tu economía. Le das la financiarización a la economía, que es contrario al artículo 38 de la Constitución peronista del 49, que dice que la única fuente de creación de riqueza es el trabajo humano. Que eso para mí es el parámetro fundamental. Está en un inciso de los derechos del trabajador. Pero para mí eso es básico. No hay Estado. Por eso cuando yo veo que algunos les preguntan sobre la propuesta peronista, empiezan a titubear a ver si el Estado sepa si el debate hay que darlo y qué bueno, pero no tanto, y no se pueden explicar de qué forma se han elegido candidaturas sin tener un programa. Cuando te referís a los partidos políticos de la derecha, viste que la derecha como
si podemos identificar a Bartolomé Mitre como el padre de la derecha argentina. ¿Estarías de acuerdo con eso? Yo te voy a decir, Bartolomé Mitre es el que culmina el proyecto de la Constitución del 63 o el proyecto de Casero. De Caseros, digamos, ¿no? Ellos no tuvieron el 55. Nuestra línea histórica era San Martín, Rosa, Irigoyen y Perón, ¿no? Y la de ellos era, históricamente, estaba en los libros de educación democrática que estudiaba en el colegio secundario. Lo que fue la historia oficial, lo que se llamó la historia oficial. 62, 63 entre el secundario yo. Y la línea histórica de ellos era Mayo, Caseros y la Libertadora. Y la Libertadora. Exactamente. Tomaban como que la Libertadora había retomado el proyecto de Mayo. Por eso. Pero... Cosa que debo reconocerle, así como puedo ser crítico con otras cosas, a Cristina el valor de haber recuperado el 25 de mayo como una fiesta propia del popular. Popular. Claramente, el Bicentenario va a quedar marcado en la historia porque como una fiesta eminentemente popular. Esa historia de que se nos habían apropiado de los valores de mayo, de algunos de los valores de mayo. Que se despliega en el los valores centenario. de mayo, del Pueyrredón que le combatía a San Martín la posibilidad de cruzar la cordillera, bueno, de la patria chica, ¿no de la patria grande. La que termina siendo También la unitaria, había, digamos, la unitaria, ¿no? De alguna manera. Digamos, quedó embanderado el marco unitario. Yo te voy a decir una cosa, mira, para mí el unitarismo existe como una muestra de lo antinacional, y de lo antipopular, No como es sistema. como el antiperonismo, que es heredero del unitarismo, ¿no? Claro. Y de alguna manera, si bien había una buena relación entre Marcelo T. Alvear e Irigoyen, Marcelo T. Alvear, pues que lo sucedió Irigoyen de su primer gobierno, y luego Irigoyen vuelve en el 28, con la situación que ya todos conocemos del golpe del 30. Pero en realidad la línea de Caseros, esa famosa... Alvear entra en esa línea. Alvear entró en una etapa. Yo estoy de acuerdo. Y nadie puede decir, era el hombre que había elegido Irigoyen para que lo reemplace. Sí, lo eligió. Son errores. Yo diría, del dedo. Creo que sería aminorar la figura histórica de Marcelo T. Alvear, que fue un tipo muy importante, pero fue un poco el Alberto Fernández de Irigoyen. Sí, con la distancia. Pero ese es el error. Otro volumen. Es el error del dedo, ¿no? El error de elegir con un dedo. Una etapa muy en los foros internacionales muy importante durante el gobierno de Alvear. Eso no significa que muchas de las reivindicaciones populares que se venían consiguiendo durante el gobierno de Irigoyen bajaron en intensidad. Y ese gobierno, a lo mejor con su éxito, si se quiere, le impidió a Irigoyen retomar la historia del 22. Es verdad. Bueno, y pasa eso un poco, ¿no? Yo me acuerdo... Bueno, te traigo acá, no termino... Después del gobierno de Kirchner, Cristina, perfecto. Después de la muerte de Kirchner hay un cimbronazo, se pierde la directriz ideológica en parte y esa voluntad férrea que tenía Néstor de la construcción de poder, ¿no? Yo te puedo decir que decían muchos compañeros, porque vos estabas en el poder, yo siempre estuve en la base, nunca fui funcionario público, digamos, en ese sentido lo digo. ¿Sabés lo que decían muchos compañeros allá por el 2013, 2014? Por ahí? Hay que frenar un poco, la gente no quiere que lo lleven al paraíso a patadas por el culo. En realidad, eso pasaba dentro de muchos dirigentes. Porque, había una razón. Muchos compañeros no supieron soportar el embate de la derecha cuando fue la cuestión de la pelea con el campo, claramente. Es decir, más allá que para mi forma de ver la 125 fue un error, fue un producto, una situación que debió haberse dado en otros términos. El propio Milei hoy dice que, fíjate vos,
dice a los productores que ellos hoy, no, Milei, creo que Cristina le planteó que estarían cobrando con la 125 más que lo que les paga Milei hoy. Ariel del Palo. No sé si fue Cristina precisamente. Estarían ganando más que si se hubiera aplicado la 125 de corrido. El problema es que la 125 se aplica en un momento de alto precio de la soja. Después cuando eso bajaba la retención porque era móvil. Se corría en función del valor del producto. De todas maneras estuvo mal calculado y por supuesto muy mal explicitado sectorialmente, que es lo que creo que ahí fue el mayor problema. Porque, a ver, iluminame. A ver, había dos problemas. Capaz que estoy equivocado. ¿Vos no hiciste lo de las retenciones? Había una defensa cerril de algunos errores que pudieron haber sido cambiados de entrada antes de ir al combate desarmado. Y claramente me parece que Alberto fue quinta columna de esa discusión. Y no quiero hablar de traición, ni mucho menos, sino porque no estaba convencido, ni soportaba los cortes de ruta, los huevazos, la puteada, los escraches que se plantearon después, que fueron muy duros. Durísimos. Bueno. Bien. Fue una etapa muy dura. Bueno, y finalmente el no positivo de Cobo deviene del mal manejo de la negociación, de la forma en que mal nació la ley. La ley y la resolución. Una resolución. Creo que tuvo mal calculada técnicamente, eso fue Lustó y su equipo, claramente, no le echo la culpa a Lustó, pero sí el equipo de él, hizo un mal cálculo que tuvo que corregir Fuente y demás. Tal vez hubo una apretada con el tema de los piquetes de la abundancia, que llaman algunos, sin haber generado inmediatamente, sin haber percibido que era necesario entrar en un proceso urgente de renegociación y de negociación. Para levantar todo ese quilombo. Exactamente, y de alguna manera plantear una fórmula que fuera aceptada por las dos partes. Porque después del 2001, la retención la aplicó Duhalde fuertemente, hubo un aumento fuerte ahí, y nadie dijo nada. Acordadas. ¿Por qué? Porque estaba la gente en la calle. Estaba la gente en la calle y la tolerancia había bajado a niveles bajísimos. Yo creo que la llegada de la Baña, después de que Reme hace la devaluación de 1 a 3, y te diría que digamos, de alguna manera el talento de la Baña en ese sentido logró contener esas cuestiones, ¿no? Logró contener la gran reacción que había. De alguna manera fue retardataria. Y hay que decir también esas situaciones de retardar los procesos históricos traen aparejado consecuencias gravísimas. En aquel momento, yo te diría casi las situaciones que la derrota de Kirchner en el 2009, la situación de salud de él y su muerte, fueron situaciones gravísimas. Y luego de lo que significó el gobierno de Alberto del 2019 al 2023, ese esquema de retardar y avanzar, tuvo consecuencias más que graves, catastróficas, que es la motosierra. La motosierra. Milei, digamos. La motosierra. Sí, porque no te gusta referirte... Es la corporación de la voluntad política del poder real que hoy asumen los grandes, el capital concentrado. Representado a lo mejor hoy mejor que nadie por el sello de AmCham. La EA ha perdido relevancia, la UIA están muy castigados, te diría casi cagado a palos, no salen a hablar y cuando hablan se ponen críticos, porque claramente la actividad industrial está fuertemente castigada por esta política, por el carry trade, claramente. Pero tampoco salen a combatir a este gobierno. No, porque en definitiva dependen del poder real. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen sus activos en el sector financiero, muchos de ellos las ganancias que han obtenido en el transcurso del tiempo, inclusive durante nuestro gobierno, la han jugado al sector financiero. Era un tema que yo no entendía hasta que me di cuenta que los que estaban en la Unión Industrial, el sector de poder, tenía un enorme peso en el sector. Eran los mismos actores
que hacían mover los mercados y que hacían las corridas y El demás. sector financiero, Es digamos. lógico, porque si vos tu ganancia, en vez de reinvertirla en la producción, la invertís todo en el sector financiero, desinvertís el sector productivo y generás un proceso de acumulación de riqueza favorecido por ministros de Economía como el propio Guzmán, en definitiva, y bueno, ni que hablar ahora, ¿no? Y ni que hablar ahora. Ni que hablar ahora. ¿Qué vamos a decir? Que no está dicho. No, está bien, está pero... dicho y ya ha tenido consecuencias en el Congreso, con el 12-0 de la semana pasada, y con el discurso del presidente del viernes, que, bueno, es a todas luces es inconstitucional. O sea, está violentando una constitución que es producto de la escrituración de los avances en el mismo sentido que ellos quieren ir del gobierno de Menem, más allá de aquellas reivindicaciones parciales como la recuperación de los recursos originarios que llevan adelante tipos como Néstor, ¿no? ¿Pero por qué decís inconstitucional? ¿En qué sentido lo que dice Milei? Del viernes, y claramente porque es inconstitucional. ¿Cómo dice que va a hacer una ley para sancionar a los diputados que planteen proyectos que no tengan financiamiento? Si está la ley de administración financiera del Estado, que es más que clara, que dice que no se pueden financiar gastos que no tengan recursos. Y estos gastos que anunció el viernes y que él va a vetar tenían recursos. Y cubrían con creces los recursos que le marcaban al Ejecutivo que tenía que tocar, cubrían con creces los gastos que iban a demandar la cuestión de los discapacitados, el financiamiento universitario. El Garrahan, me y el Garrahan. El Garrahan es una situación cuasi ideológica, es decir, es la idea de saquear, eso es la política de Sturzenegger, de desregular y poner el Garrahan bajo la égida de la administración de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia, que son cofinancian la guerra con la nación. Claro. Porque es tripartito, ¿no? Nación, provincia y... Lo que quieren es que pongan toda la... la provincia, pero la provincia además creo que tiene una deuda casi de 11 billones de pesos con la nación, producto Nación con de la provincia. discrecionalidad en la transferencia de fondos que están comprometidos. Sí, de hecho el gobernador fue a la Corte Suprema ahora, empezó el proceso judicial para que se resuelva, ¿no? Se tardarán años. Difícil que el chancho... Huele, dicen. Escúchame, no, te decía esta referencia, de la referencia que te decía de muchos compañeros en los buenos momentos del gobierno nacional y popular, decían, hay que frenar porque la gente... De eso estamos hablando. Y digo, ahora te parece... Las consecuencias de eso... Es Milei, es la motosierra, Claro, decís no, vos. no. Digo, pero... Y peor, y la permanencia de Milei va a estar dada porque eso que vos decís persiste en no plantear claramente un programa peronista. ¿Cómo podemos andar, como decíamos antes, con reparo o con pedos atajados, ya que estamos hablando de los gases hoy, cuando un tipo hace política con una motosierra y nosotros no podemos decir que el Estado debe tener hegemonía y participación prioritaria y protagónica en el manejo del comercio exterior, o que los recursos energéticos también tienen que ser administrados de alguna manera, por lo menos estratégicamente, por el Estado Nacional y por los Estados federales que son titulares de esos dominios, porque el dominio del Estado federal no vuelve nunca más de esos recursos, a pesar de que algunos compañeros creen que eso es posible. No va a volver más porque las provincias, es decir, vino Menem, y después de Menem vino Macri, después de Macri vino Milei, y sin contar la de la Rúa, ¿no? La alianza surge como la corporización del poder político de los sectores del progresismo, muchos de los cuales actúan hoy, en medio y demás, dándole lecciones al peronismo de cómo tiene que gobernar. Cómo tiene que renovarse. Sí, bueno, Está eso. bien. Ahora, el peronismo me parece bárbaro, lo dijimos la última vez, debe renovar su dirigencia, esa renovación debe venir de la mano de un proceso democrático y seguramente etario también, ¿no? Pero lo que no podemos abandonar, lo que dice la Constitución del 49. A ver, la Constitución del 49 te corre con, no, eso es viejo, es vieja, y tenemos la del 1863 rediviva con algunos añadidos y
y sacadas y puestas de cosas que de alguna manera escrituraban la desregulación del Estado, la privatización de las empresas públicas, ¿no? Y la desestatización. Cosa que nosotros tuvimos que reponer, porque todos esos contratos que venían de esa reforma del Estado, que estaban protegidos y de alguna manera cautelados por la Constitución que salió en el 94, ya afectaban directamente al servicio público, por ejemplo el de agua. Claramente el agua, había agua con nitrato, agua contaminada, los programas de inversión de la empresa no tenían en cuenta la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Berazategui, que es la que trata todos los líquidos cloacales que vienen de la ciudad de Buenos Aires y que van al río crudo al río de la Plata, o la planta de agua potable del Paraná de Las Palmas aquí en Escobar. Bueno, eso no estaba, parte en Tigre, parte en Escobar, eso no estaba contemplado. Entonces, corría riesgo la salud de la población. O Aerolíneas, en junio del 2008, que iba a dejar en el pico de la demanda de las vacaciones de invierno, que eran en ese momento fantásticos, producto de que había tarifas populares de los servicios públicos y demás, iban a dejar a toda la población argentina en el suelo, porque claramente la empresa nos advirtió que no iba a pagar los sueldos. Si no pagaban los sueldos, había paro en el momento y se paralizaba la actividad aérea, claramente. O la privatización del espacio radioeléctrico, que habían traído 4 computadoras y no habían hecho nada. Y la Argentina, Burkina Faso y Gabón eran los únicos 3 países del mundo que tenían privatizado el éter, el espacio por donde va a salir este programa, seguramente. Bueno, eso está privatizado. Bueno, ni que hablar de la monstruosa deuda del correo, que Macri no habían pagado nunca el canon. Bueno, y por supuesto después vino el proceso de YPF, que tuvo otras complejidades. Te hablo de esto de histórico porque habitualmente no nos vamos para atrás, pero... Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que esos que llevamos adelante nosotros, no Perón en el 49, Néstor Kirchner entre el 2003 y el 2007, y Cristina después con la recuperación de todas esas empresas. ¿Vos ves algún dirigente nuestro diciendo que van a impedir que AISA se privatice? ¿Vos ves algún dirigente nuestro diciendo que está en contra de la regulación que plantea Sturzenegger, que es claramente antinacional? Yo siento que les da vergüenza hablar de... No. Hay muchos que son retardatarios. Vos decís que son retardatarios. En política no existe ni la vergüenza, ni el miedo, ni la esperanza. Más. Existe el poder, la construcción de poder. Y cuando vos tenés miedo y defender otros, terminás defendiendo otros intereses. Sea explícito o implícito, es lo mismo. Peor si es implícito. Si lo haces sin darte cuenta es mucho peor. Porque esto no es para idiota. Como dicen Ben en la serie que a vos no te gusta tanto, no me gustó, sí, que dice la política no es para cualquiera. Escúchame. Y en eso tenía razón. Más allá que las razones que él esbozó en esa escena tal vez no sean las más nobles, digamos. Escúchame, Julio, vos, para terminar, está bueno esto que me contás, pero hablas mucho de la... No hay ningún programa que reivindique lo que se hizo hace 10 años, 15 años. No hay ningún programa. Nadie. Es más, tiene miedo de hablar de Repsol. Tiene miedo de YPF. Tiene miedo del espacio radioeléctrico, no habla nadie. ¿Vos ves a alguno defendiendo a ARSAT que dijeron que lo van a privatizar? No, nadie. No, pero no está en ningún... A ver, no está en el Cinear, ARSAT, tenés un montón. Sí, yo he escuchado dirigentes decir, no, bueno, ahora nos vamos a sentar a discutir. ¿Qué va a discutir si las elecciones son de 20 días? Hoy estamos a 6, ¿no? De 6 de agosto. No, hoy 12. 12 de agosto. 12 de agosto tiene 30, faltan 18 días. Y 25 días va a estar las elecciones acá en provincia de Buenos Aires. Y nadie puede explicar cómo se hicieron las listas. Nadie puede explicar. Es decir, valoro al gobernador que desdobló. Porque, ¿sabes qué?
En esta hay que proteger originalmente, ante la inacción del Partido Nacional, de que no tiene un planteo programático concreto, que ni siquiera defiende lo que la propia presidenta del partido hizo hace 15 años, claramente. Esta presidenta está presa. Pongámosle que no puede hablar de todos los temas, pero quedó la mesa del partido, ¿vos lo ves alguno de ellos defendiendo? No, es complicado. La mayoría... Algunos que son candidatos a diputados y fueron activos protagonistas, van a ser candidatos a diputados y fueron activos protagonistas de la recuperación de un montón de cosas. Y yo no los veo defendiendo lo que ellos mismos hicieron. Si estamos, es un proceso retardatario y claramente los procesos retardatarios llevan a unos procesos reaccionarios como el de Cobo con el no positivo, y ahora tenemos una motosierra en un no positivo. Y va a ser peor cada vez si no asumimos nuestra herencia histórica. Bueno, vos sabés que hoy lo escuchaba... Nosotros hay libros, hay conferencias, hay infinidad de publicaciones, no solamente del general Perón, sino de Jauretche, de Scalabrini, el propio Discépolo con su poesía y su talento dramático. Todo. Bueno, hay contenido. Nosotros no somos Lamchan, ni AEA, ni tampoco La Libertad Avanza, ni el PRO. Somos otra cosa. Lamentablemente el radicalismo, que de alguna manera debería ser un coequiper con su identidad y demás, siempre ha sido, desde el 55 en adelante por lo menos, ha sido un trampolín de la derecha. De la derecha. A instancias de que la derecha sacándolo no puede... Alfonsín en un periodo hasta el plan primavera, y después las presiones lo pudieron. No sé si fue en la coyuntura, la etapa, la situación, como dice Perón, mal analizada, lo corrieron de la historia grande. Para mí, reitero, yo lo valoro como dirigente, no coincido en la mayoría de las cosas, pero sí lo valoro, me parece un tipo importante. ¿Pensaron? Ni que hablar, del 63 con Arturo Illia como candidato a presidente. Te voy a hacer una pregunta muy puntual con respecto a esto, que hay dos situaciones, que lo que pasó en la época de la década ganada, digamos. En algún momento determinado, ¿pensaron en la reforma constitucional ustedes? Sí. En su momento, no quería terminar de comentarte algo que veníamos hablando antes. En relación a lo que valoró Alfonsín, no es el caso de Illia, que asume con el peronismo proscripto. A pesar de ello, digamos, una especie de héroe de la democracia para algunos sectores. Yo no, digamos, entiendo a los hombres y a sus circunstancias, pero políticamente, yo digo, si Illia hubiera sido peronista y hubiera sido la misma persona y hubiera hecho lo mismo que hizo él, de ir a una elección con por lo menos el 50% del padrón proscripto, ¿cuál hubiera sido el juicio? No de la historia, porque el juicio de la historia va a estar en algún momento, de los historiadores. Más allá de su honestidad, que se ha comentado muchísimas veces y demás, o por su austeridad más que un hombre austero. Punto. Pero la política es mucho más que todo eso, es gestión, es otra cuestión. Sí, es una... Sí. Bueno, no creo... No, ¿sabés qué pasa? Porque si no... Creo que la idea de todo militante no es quedar bien con lo que... Esto es parte de lo que decías vos antes, del conformismo, terminamos siendo retardatarios, somos más duros con los propios que con los demás, cuando lo que hay que ser ecuánime con todos, me parece que hay que ser justo. Y no está bueno ser candidato a presidente cuando la mitad del padrón está proscrito. Punto. Más allá de todas las virtudes que le quieran encontrar al hombre. Porque si no, parece que los nuestros son extraordinariamente malos y los otros son extraordinariamente buenos. Y los nuestros no hay extraordinariamente malos y extraordinariamente buenos. Hay gente buena y otra que no es lo tanto. Y voy a decir algo que lo escuché, no sé, por ahí en una serie o en algún... ¿Viste? Ahora dicen que... ¿Escuchaste vos que decían que Milei había copiado una frase del Guasón? Pero no del Guasón de la película El Guasón, sino del Guasón, del Guasón de la película Batman. Sí. No. Una que decía, vos no tenés idea
¿Cómo puede ser el impacto de un objeto que está inmóvil con otro que viene con toda la fuerza? Él usa la misma frase. Hoy lo dijo Nancy Paso en la radio, me dio muchísima gracia. Hay que tener mucho cuidado con los que trabajan de bueno y honestos, porque no son siempre, no es lo que proclaman, es lo que realmente son. Sí, aparte yo te voy a ser sincero, cuando se construye la historia para mí, ¿viste la famosa frase de si la historia la escriben los que ganan? Sí. Quiere decir que hay otra historia. Sí, la historia la escriben. Cuando escriben los que la ganan, historia la escriben los que ganan. Ahora, eso no quiere decir que sea la verdadera historia. Claro, lo que dice la canción con mucha sabiduría. No quiero parecerme a Aldo Fernández, mencionando al pobre Lito Nevia, que lo mencionaba todo el tiempo. No, está pobre. perfecto. Pero lo que digo es esto. Mientras que no diga que los argentinos vinieron de los barcos, está todo bien. Lo que digo es, la historia cuando la construye... Y los brasileños de la selva. Así dijo. La historia oficial, la construcción es mucho más sencilla para ellos. De construir esa historia y tarda más tiempo, es más ardua, es más compleja, pero inevitablemente los pueblos inevitablemente se va a dar. Por eso San Martín de Villiquen dejó de ser y aunque no Villiquen. puedan reconstruir la verdad histórica, proceden finalmente en función del impulso que le da la verdadera historia. Hablábamos la otra vez de los recuerdos, que son cosas muertas. La historia no es recuerdo, la historia es vida. O sea, lo que está escrito no es la historia es lo que pasó y qué situaciones generó. Y fundamentalmente el conflicto entre la fuerza del trabajo y el capital, claramente, ¿no? Y esto no es marxismo, esto es peronismo puro también, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era chico me enseñaban historia de esta manera, ¿no? No, San Martín y Rosas no tenían nada que ver. Y un día cuando llegaste y tuviste en el secundario un profesor revisionista, te dijo que el otro le dejó el sable. No, ¿sabés qué me encontré? A mí me pasó eso. Las cartas. Las cartas de San Martín Rosas, que son extraordinarias. Me las encontré en la biblioteca, por supuesto, hurgando, porque no te lo daban, era muy difícil. De una u otra manera, los dos trabajaron en pos de la liberación de la patria. Uno a través de la batalla con los españoles para que nos dejaran realmente estar autodeterminados, y el otro, la pelea que dio contra el imperio anglo-francés. Entonces, bueno, esa es la provincia de Buenos Aires que hay que recuperar, ¿no? Esta provincia que vivió prosternada. No por casualidad, ningún gobernador de Buenos Aires fue presidente de la Argentina, fíjate. Ninguno, ¿eh? Bueno, no es casualidad, no hay casualidad. Bueno, Duhalde fue presidente... No, pero fue por una circunstancia. No por el voto popular. Acá, por eso hacía el ejemplo de Ilia. El voto popular es esencial. Si no hay votos, y Néstor también lo planteaba, recuerdo, y no sé si te daba el ejemplo a vos o el otro día, no sé, en una nota que me hicieron, en donde planteaba claramente que Néstor, cuando Duhalde asume el 2 de enero del 2002, oficialmente, le ofrece la jefatura de gabinete. Entonces nos juntó a todos y nos comentó y nos preguntó qué opinábamos. Algunos opinaron que sí, otros que no. Y él dijo, no, muchachos, acá lo que no se consigue por los votos no es poder. Y volvemos a la historia que hablábamos antes, creo que todavía no había empezado el programa, de que fue lo primero que le pidió Perón a Farrell cuando llegó a la Casa Rosada el 17 de octubre del Hospital Militar. ¿Qué quiere?, le dijo Farrell. Elecciones. Y sí, lo repetí siempre porque es muy importante. Es muy importante. ¿Pensaron en la reforma constitucional? Eso hace a la necesidad de renovar el partido en base a una renovación que tenga raigambre y raíz democrática. ¿Pensaron en una reforma constitucional en la década de Sí, señor, volvemos a la pregunta, sí. En su momento, yo en el 2015 teníamos el plan más cerca, estábamos recorriendo el país y había un aluvión de obras para inaugurar. Cuando estaba con plena fuerza de algunos sectores del poder real, la candidatura de Scioli. Y le dije, mira, Cristina, yo voy a ir al interior y voy a llevar la idea de la reforma constitucional, tomando como base, obviamente, la Constitución peronista, la del 49. Y me dijo, no hay problema, meterle. Lo intenté, pero bueno, en los propios compañeros no estaba el ánimo, no había espacio para eso. Había como un déjà vu y con el poder no se jode.
la perdimos ahí y no recuperamos más. Eso empezaba el proceso retardatario, como decís vos, ¿no? Sí, yo que ya... O se estaba desarrollando. Yo creo que el proceso retardatario empieza con la asunción de Galucho en IPF. De Galucho Creo en que es IPF. un parteaguas, un parteaguas. El proceso retardatario empieza con la asunción de Galucho en IPF. Sí. Después de la muerte de Néstor, eso fue un parteaguas y ahí ya está. Le entregamos nuestra principal conquista al capital transnacional, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Quién era el albacea, el anfitrión que armaba las reuniones cuando iba el Toto Caputo a pedir recursos a Estados Unidos al sector privado? Galucho. Vista hoy. Galucho. Eso está en los diarios. Sí, para terminar, porque se nos está yendo el programa. Hablamos de, justamente, ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires ha llegado a ser presidente y te meto en la provincia de Buenos Aires, se acercan las elecciones, pero esta semana tenemos, ya el próximo programa vamos a analizar las candidaturas a la elección nacional de octubre, porque se generó algo medio extraño que mientras van sucediendo la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires, se tienen que candidatear las personas que van a ser los referentes de cada lista, ¿no? Son dos situaciones distintas. En provincia de Buenos Aires creo que fue muy disruptivo la idea de Axel de desdoblar, me pareció muy bueno el desdoblamiento. Creo que apuntaba también a una presión, a un pedido a la presencia política de los intendentes en el concierto de la política de la provincia y particularmente del conurbano, que está la mayor cantidad de población concentrada de la Argentina en términos de densidad poblacional, y es fundamental para los intendentes mantener, pues fíjate que los propios intendentes radicales también mantuvieron de alguna manera autonomía en relación a lo que negociaba Ritondo y Santilli. El intendente de Junín es un ejemplo de eso. No digo o los Pasaglia, los hermanos Pasaglia en San Nicolás. Claramente armaron su propio quemón porque ¿qué están defendiendo? Su territorio. Y es legítimo que la gente defienda su territorio. Y lo mismo lo veo en Musi, en los tipos que son conocidos, en Secco, Ferraresi, en Gagliardi, en Ferraresi, en el propio, o termine en Loma, más allá de que pueda estar más cerca de la Cámpora o de Cristina. Todos quieren defender el territorio porque no existe poder político posible, ninguna intendencia del conurbano, por lo menos, si el intendente pierde la mayoría en el Consejo Deliberante. No hay gobernabilidad. Yo sé que más... Entonces, eso es inevitable, además es bueno para todos que pase eso. Yo sé que me vas a decir que no te gusta predecir el futuro, pero si yo te tengo que preguntar, ¿existe hoy una referencia que sintetice la primera candidata a diputado por la provincia de Buenos Aires o no? Vos estás ya hablando de octubre. Octubre, sí. Mirá, hay un operativo clamor con el tema de Máximo, pero me parece que yo en su momento lo dije y no me voy a decir. Creo que la hora de él, el momento de él era, de alguna manera, reemplazar a Cristina en la candidatura de primer candidato en la tercera sección electoral. Bueno, evidentemente eso no pasó, así que me parece que es medio de destiempo, ¿no? Porque había todo una movilización en torno a la detención de Cristina y demás, muy fuerte, que se fue diluyendo, claramente. ¿Y Más allá de que sigue siendo la referencia en pie más fuerte hoy del peronismo en términos institucionales, y es Cristina, claramente. Es la referencia más fuerte. Ahora, eso no significa que hoy, que eso esté legitimado en términos de lo que debería ser un partido funcionando en serio y que tuviera un aval, tal vez si jugara la posibilidad de su presencia legitimada por un proceso electoral, evidentemente la fuerza sería otra. Me parece que hay referencia, pero me parece que falta volumen de representatividad en términos de potencialidad electoral también, ¿no? Estas dos elecciones, ¿qué determinan para el peronismo? ¿La de provincia de Buenos Aires? ¿O las ligás vos o no? ¿O lo que no importa lo que Son pasa? dos cosas diferentes. No tiene impacto, decís vos. No digo eso. No digo eso. No, todo tiene impacto. Son hechos políticos. Creo que hay
3 partes. No quiero hablar de 3/3 porque seguramente después los números del día de la votación no me van a dar la razón y voy a quedar de alguna manera patinando, sí, pedaleando en el aire. Hay una parte que es la Libertad Avanza, que ya está concentrado, otra parte es el Fuerza Patria y la otra es el abstencionismo, claramente, que se viene produciendo a lo largo y a lo ancho del país. He visto algunas encuestas donde se lo ve muy, muy potente y bueno, creo que esa es la otra, tanto en septiembre como en octubre, es un factor muy complejo, ¿no? Sí, porque aún para el que gane, tener un 50% de participación electoral significa que hay otro 50% de la gente que no te votó. No, y creo que es una... A ver, creo que es una forma inorgánica de formulación de un colectivo en términos políticos. Es un colectivo. Yo estoy de acuerdo con eso. Y hay que atenderlo. En el 2001... No es orgánico. Me quedé pensando, no es que vos lo llamás y van, pues no tiene jefe. Pero, no, que justamente se expresan así porque no hay un rechazo en un lado porque no se legitima y en el otro lado porque le están haciendo pedazos sus ingresos. Sí, y no ven solución ni propuesta concreta del otro lado. Yo noto eso, yo no sé el abstencionismo, pero... un proyecto y un plan de hacer un frente de liberación, que es lo que tal vez podría empezarse a trabajar y encantar a sectores de la población que hoy están siendo dejados marginados por la política económica neoliberal. Hoy lo escuchaba el flaco Tonietti que decía a todos aquellos que piensan que no puede haber algo peor que Milei, mala noticia, puede haber algo peor que Milei. Yo lo escuché también. ¿Lo escuchaste? ¿Viste? Me pareció interesante ese concepto. Sí, comparto. Porque, claro, vos ves lo que está pasando ahora y yo tengo una situación de que veo que la gente está agobiada económicamente. Si a mí me planteaban en 1970 que esta realidad que estamos viviendo, que esta estructura de poder, digamos, administrativa del poder que encara el gobierno de la Libertad Avanza, yo hubiera dicho, nada, es imposible. Siempre puede haber algo peor. Y bueno, ya hay algo peor. Lo tenemos graficado. Y lo peor es cuando nosotros de alguna manera somos en parte responsables de esa situación. Vamos a ver si ponen o no ponen el cuerpo. ¿A quién pone el cuerpo también? Porque hay que poner el cuerpo en esta elección. Después de todos los encuentros y desencuentros que se dieron en la no interna hasta llegar ahora, tienen que poner el cuerpo. Hay que ver quién se atreve a poner el cuerpo, ¿no? ¿O quiénes? Sí. Para enfrentar el momento, al menos. ¿Querés hacer alguna referencia de Putin o Trump o ya estamos con eso? No, particularmente como mi opinión es que Putin va a tratar de mantener, digamos, la determinación soberana de los territorios rusoparlantes, de Lugansk y Donetsk, claramente, y Crimea, o por lo menos un paso libre desde el territorio ruso a Crimea, que para ellos es la presencia rusa en el Mar Negro y que históricamente fue una referencia, un punto de su defensa estratégica en términos navales. Y tal vez se discuta, te reitero, la provisión de gas y petróleo a Europa. No te olvides que Rusia, si de alguna u otra manera, siguió vendiendo más allá de las sanciones gas y petróleo, obviamente, a China. Y bueno, quedó claro que también a la India, que eso lo vio recién ahora Trump, ¿no? Bien. Creo que eso es fundamental. El lugar me da la sensación que es de alguna manera una ventaja para Trump, claramente, ¿no? Pero digamos, la localización indica también que si Putin asiste es porque también tiene una garantía de que sus reivindicaciones tanto territoriales, como el no ingreso de Ucrania a la OTAN seguramente. O condicionarlo, no tengo idea. Claramente, ya sería avanzado demasiado. Claramente el triunfador. Casi una falta de respeto, ¿no? Pero igual claramente el triunfador es va a ser Putin en esta pelea, ¿no? ¿No? Según mi mal entender geopolítico. Bueno,
Yo creo que Trump también va a tener algún rédito político. No, yo terminar la guerra. Creo que la gran derrotada es Europa. Europa, ¿no? Sí. Y yo creo que va a haber una reformulación profunda de la OTAN como organización a partir de eso. No digo que va a desaparecer, pero va a haber una reformulación. Está bien, y buscar de todas maneras la cuestión esta, ¿no? Para terminar, recomendaciones. ¿Puedo arrancar? Que me recomendaste vos que veo una serie, la vimos, nos encantó, Las Viudas Negras, creo que se llama. Sí, Viudas Negras. Me encantó, la de Malena Pichot, es muy recomendada. Sí, y habla muy bien de Malena Pichot, me parece. Para mí fue una revelación. Yo no la tenía en ese nivel de capacidad de producción intelectual, ¿no? Me parece muy interesante. Muy buena serie. Y me parece que es una época muy propicia para la sátira, en función de lo que estamos viviendo. Sí, a mí me pareció muy superior a la de Menem. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero ¿en qué sentido te voy a decir? Mira, se puede bajar línea siendo sutil a veces. Y eso es lo que me parece que sucede con la serie de Lo que pasa es que Pichot. yo fui testigo de la otra época, te lo dije la otra vez, y tal vez vos no tuviste el nivel de participación que yo tuve por la situación real, por el lugar donde está. Era un pequeño sketch. Por eso. A mí me parece muy interesante. Me parece es otro producto. No me animaría a decir que es mejor o peor. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Lo que el otro, además, técnicamente vos sabés mejor. Me parece un logro, además. Las dos tienen episodios cortos porque la gente con el tema de las redes se ha acostumbrado a niveles de atención muy concentrada, pero en espacios muy cortos de tiempo. Hay una aceleración de los tiempos. Son tiempos de 37 minutos, 38 minutos, no llegan a 40 en ningún No, de media hora dura cada capítulo de Pichot. Me fijé en eso porque eso fue algo que me advertiste vos. Igual se pasa muy rápido, porque es buena la serie. Tiene unos personajes secundarios que son buenísimos. Sí, todo. No hay nada al pedo. Todo está todo muy bien. Y además me parece que plantea un feminismo, una idea del feminismo que me parece muy acertado. Bien, aparte bien. Bueno, yo vi una película que te la recomiendo a vos también, que se llama Código Negro, de Soderbergh. Interesante película, la historia de... ¿Y en qué plataforma está? ¿Qué plataforma está? Lo vamos a poner ahí abajo porque no me acuerdo, porque lo vi medio truchín. Lo vi medio truchín, entonces no me acuerdo. En materia de libro... Código Negro es, escuchá, pará. Una pareja de espía, con marido y mujer, digamos, los dos espías, y le encomiendan a él investigar a su mujer porque aparentemente es una traidora. ¿No? Y entonces ahí, interesante, está bien llevada, peli media rara, pero interesante. ¿Cómo se llama? ¿Repetir? Código Negro, lo digo en castellano, después ponemos los datos había en la descripción. Hubo una serie muy buena que estaba, creo que en Prime, que se llama, creo que lo sacaron, se llama Americans. Americans, buena serie. Muy buena serie. Pero más histórica. Pero pero también se daban ese tipo de... Se búsquenla igual. Esto se llama actualizado y no tan larga seguramente. En libros. Estuve esta semana, por una circunstancia casi casual, me llegó por un PDF ¿Quién mató a Rosendo? De Rodolfo Walsh. Sí, gran libro. Extraordinario. Y hoy que estuvimos hablando de los 60, de Igli y demás, hace una descripción muy acabada. Tanto del 17 de octubre, que cuenta uno de los protagonistas, Blahaki, uno de los que después muere en el tiroteo, que uno de los sobrevivientes cuenta lo que comentó él del 17 de octubre, y Raimundo Villaflor, que también participó en el 17 de octubre, y fue uno de los que Farrell manda con un grupo de obreros al hospital militar para hablar con Perón y convencerlo que vaya a la casa. Convencerlo de que vuelva. Pero el libro está escrito, más allá de que uno pueda o no compartir alguna visión que puede tener Walsh sobre el tema sindical, pero es un librazo. Creo que es una delicadeza como la pureza literaria con que está planteado. Yo no soy un gran analista de literatura, pero me pareció algo... Bueno, tenemos algún problema. Hoy es un día difícil técnicamente,
Pero mirá como titilitea, ahora lo vamos a arreglar en un segundito y medio. Bueno. Ahí está. No. Ahí va. Ahí va. Decía que me vale la pena verlo, me parece interesante. Sí, vos sabés que, bueno, todos bueno, también las plumas, viste, hay que recuperar eso, ¿no? Que compañeros y compañeras se pongan a escribir de nuevo. No, a ¿viste? nivel superior. O sea, una Eso cosa será... hoy en el tiempo de las series, de los medios audiovisuales. sí, no, Las redes. Las redes antisociales, como dice Berbige. Me parece impresionante, muy bien, cómo te atrae la atención y te lo comes. te ingresa en una etapa Decíamos. de ocio que te levanta te levanta las neuronas para prestarle atención a lo Y que bueno, está porque escribiendo. son los tipos que escribían te hacían bien a la vista. Sí, ¿viste? y son recopilaciones de notas de él en el diario de la CGT de Los argentinos. De los argentinos, la de Raimundo Ongaro. Igual, mirá, vos decís, compartan no la visión que tenía Walsh del sindicalismo. En esa época se discutía bien el tema sindical. Ahora se discute tan flojo. Un día podemos hablar del tema sindical, que a mí es un tema que siempre... Yo soy muy pro sindical y hay que discutirlo de otra manera. Parece Está que muy Rosendo bastardeado. García, él un poco lo anatematiza en el libro, pero era un producto, de Barceló, Ruggerito, Hermiño. Claro. Bueno, eso era Avellaneda en términos políticos. Ahí nació digamos, de alguna manera, el conservadurismo popular de la provincia de Buenos Aires. Y te diría, de alguna manera, el heredero final de eso es Cacho Álvarez, Baldomero Álvarez de Oliveira, que es un gran amigo y por eso tengo aprecio por él. Bueno, claramente Rosendo, no es que lo quiera reivindicar, no necesita que lo reivindique yo, pero creo que también fue una víctima de la violencia política, ¿no? Bueno, mi micrófono. Bueno, un día complicado técnicamente, pero lo hemos llevado adelante igual, ¿viste? Siempre hay que remar. Si bien yo dije que no creía en galleta, bueno, hoy no mostró la cara. Nos vamos. ¿Querés decir algo para cerrar? Que la gente se suscríbanse al canal, que nos dan una mano. Sí, si no, Lali me reta como la otra vez. ¿Te retó? Sí, porque dice que vos habías cerrado y yo no te daba bola. Es que like y suscríbanse, muchachos. Nos vemos el martes que viene. Un abrazo a los compañeros.